da gusto estar aquí. ¿Le gusta, Pio? Le gusta. Me gusta Bueno, Cali. Juan Y quien le gusta también, Yautra. parece que es una compañera de Rojo. Qué bueno que tocan el tema, porque Cierto, eso es, qué bueno Juan. que tocan el tema porque vengo bastante estresado realmente. Justamente llegué ya muy colgado, no sé si me vieron encima del celular, ni siquiera tuve tiempo de saludar, ahora recién saludo. Disgustado y estresado, ¿verdad? Porque no me parece que emitan un juicio sin saber realmente el trasfondo de la situación. Yo soy un hombre comprometido, soy padre, tengo familia, tengo 3 hijos. ¿Estás casado? Casado no Novia. estoy, pero tengo mi En novia que pareja. está claro, tengo mi pareja que está en Ciudad del Este y no me parece muy correcto que se emitan ese tipo de juicios así tan lapidarios como los hizo esta señorita, por ejemplo, Malala ahorita en el resumen. Nada, pero no puede esperar nada positivo. Y la verdad que luego. no puedo, pero yo no la conozco, sinceramente no la Lo mismo hizo conozco. con Patty. Y me parece de muy bajo nivel. Ahora justo te estaba respondiendo un tweet, o sea, respondiendo a los tweets porque no estaba enterado de esto. Resulta ser que hoy tenemos la prefinal de Rojo. Estoy a full con el tema de los votos, pidiendo apoyo a la gente. Entonces jamás tuve tiempo de mirar la tele, me llegan 200.000 mensajes diciéndome, che, te están matando en el resumen. ¿Qué dijo Y, Malala? Según tengo entendido, ella dijo que hay pruebas de que me vieron apretando con Nicole en un boliche y de que yo tengo pareja en Ciudad del Este y que estoy esperando a que ella me chute así para que yo me quede con esta señorita, con Nicole. Y eso es totalmente ¿Cuál es falso. tu versión, Juan? Bueno, te cuento, yo a Nicole la conocí este año recién, ahora arrancando el proyecto de Rojo, 10 años. Y nada, tuvimos un roce de entrada así mal, porque un pequeño disgusto, ¿verdad? De cuestiones digamos, de ego de artista, ¿verdad? Simplemente le acoté una opinión, ella se enojó, tuvimos un roce, así una discusión, pero después salió esto, no somos ángeles, hubo un pequeño disgusto, pero lo hablamos personalmente, yo soy una persona que acostumbra a hablar de frente, y se solucionó todo y quedamos muy amigos, es más. Ahora, hablando con ella, coincidimos en muchas cosas en lo artístico. Tenemos un Porque se estilo dice musical. porque del amor al odio hay un solo, paso. paso y a lo mejor Nada. eso Pero interpretaron en, o qué caso pasó. en este caso quedó ahí. No es mi red socia, o sea, lo que te puedo decir, no sé cómo estará ella en su vida amorosa, cómo será ella en su vida personal, porque no nos Está conocemos tanto. Y vamos a llamarle, llámale, Pati. Yo no la Sí. conozco tanto, Llámala por teléfono. pero sí nos conocemos en la parte musical porque tenemos proyectos de trabajo Vale. juntos. Y ahora tu pareja te dijo algo Ella al se respecto. fue todo al mazo, ¿Te me dejó? bloqueó, me mandó a la China. ¿En Se serio, bloqueó Pio? luego, Sí, pero malísimo, lógico. todo muy mal. Lógico, pero es que ponete en su lugar. ¿Cómo se llama ella? Pero Lili se Susana, llama. primero tendría que esperar Lili. un poco. Pero ¿no? ¿qué pasa? Lo que pasa es que o sea, que ellos empiezan a tirar algo sin estar Sin saber en lo que realidad, puede sin venir saber. después. O sea, Y puede como yo tener dije una ayer familia, también, tal hay cual. una familia detrás de un artista, detrás de una persona que está en televisión y no es solamente esto. ¿Entendés? Claro, Y ellos no. tiran cualquier cosa y en realidad hay una mamá, hay una esposa, hay un novio, hay todo detrás que no saben que esto a lo mejor de repente es show, ¿verdad? Claro, que ¿Entendés? se hace porque no hay nada pues para hablar. Entonces, Entonces, Me parece hablan, que hay un dicen, límite, ¿verdad? Hay que y me va a establecer un pasar lo límite. mismo a mí si empiezan a decir algo de esto y yo no sé bien. lo mismo le tal pasó a cual. pobre Pablo, que Claro. le están enganchando con Belén López. Ojo y que, yo nada sí que sé, ver. ojo que yo sí sé con quién anda Pablo. ¿eh? Ah, ¿con pero no quién voy a- anda? pero- No es Belén Eh. López. Chan, chan, chan. No, mentira. Mentira. De hecho que al entrar en este mundo del baile y otros programas uno se expone a que se hable de su vida. Ahora bien, corroborar la información tendría que ser una frecuente, un buen periodista. Para Exacto. periodista. Hablemos de periodismo, hablemos separar la polémica, separar el periodismo, lo que vos quieras, todo entra dentro de un show, ¿verdad? Pero si vas a ser de periodista o jactar de periodista, por lo menos corroborar que lo que lo estás diciendo sea cierto, porque Claro, y lo te lo puede hacer malo mal. ahora es que vos estás pasando una situación muy difícil. Yo estoy Tu súper familia mal. te dio la espalda, Te soy sincero, yo estoy creyó súper lo mal. que dijo Malala y Es lógico, porque la Chao. gente cree mucho lo que sale en televisión. Eso no se es puede lo creer. primero. Y sí, porque la pantalla es muy imponente. La gente cree lo que ve en televisión. Yo ahora te soy sincero, estoy malísimo. Es más, le dije a la productora que no sabía si iba a entrar. De salud incluso. De tuviste salud, un sí, de salud, claro, problema. porque el estrés sube, baja, entonces tengo compromisos yo laborales, tengo lo de la televisión también. Son muchas cosas. Después de 3 Ahora te años. sentís bien, estás Ahora sí, descargándome un poco, estoy un poquito Juan, y mejor. yo quiero pedirte algo. Seguramente Lili, tu sí. novia te está mirando a lo mejor, está un poco Ojalá, enojada contigo, ojalá. te bloqueó en el WhatsApp, te eliminó el Facebook, Vamos a llamarle a Lili. te ¿Qué que le bloqueó en llame? el Instagram. Me da el teléfono, yo hablo con ella. Le van a No contar. creo que sea muy conveniente. No, ¿Por qué? porque te Pero hace va a algo hablar lejos. conmigo, No vos, le ni gusta siquiera la- va a aparecer vos que vos estás acá. Yo estoy segura que ella está mirando el programa ahora y me gustaría que algo de corazón le digas, algo sincero, Claro. que te dé la oportunidad de que le puedas explicar lo que está pasando, porque a lo mejor lejos, ella también es influenciada por otras personas que le hablan y vos acá en Asunción, ella en Ciudad del Este. Utiliza este medio que te estamos dando, Ciudad del Este
llega súper bien la señal de red Sí, guaraní, así sí, que por hablarle supuesto, por sí. favor a Lili unos segundos lo que quieras decirle del corazón. Bueno, primero que nada voy a ser muy breve porque no creo que sea el medio tampoco, ¿verdad? Agradezco el espacio por sí, pero de hecho cada uno sabe dónde pisa, cada uno sabe la historia que tiene. Ella es la persona que más me conoce, es mi pareja, estamos luchando contra viento y marea durante ya un par de años. No es fácil ser la mujer de un artista porque ella no está en el mundo artístico. Yo hace 3 años que no estoy en televisión, venir de vuelta y encontrarme con tantos bolonquis no es tampoco tan lindo, así que espero que me dé solamente un tiempo para esclarecer esto, para poner todo en su lugar y que no se tire toda la basura por un malentendido. Eso ¿Pensás ir a Ciudad del Este, por ejemplo, para hablar con ella? tengo que. Termina rojo y te vas. Para ayudar, yo la vez pasada la vi a Nicole y no estaba con él, estaba de noche, estaba con unas amigas, es decir, ¿Vos te vas a Ciudad del Este cuándo? yo me voy este fin de semana. Y Ah, bueno, bueno, anda a te puedes buscar, colar la, con ella. anda a ¿Me puedes dar buscar su a dirección? la novia de él. Anda a la casa. Buscarle y decir, mira, ¿sabes qué? Nosotros garantizamos de que este muchacho se portó bien. No, es que hay que escuchar las dos campanadas nada más. Nicole también creo que está expuesta a los medios. Ella puede responder también, ¿verdad? Es más, yo ya hablé con ella apenas surgió todo esto. Ella fue la primera que me avisó. Me dijo, che, mira lo que salió, que hijo, te va a traer re problema. Y sí, pero salí también, por favor, vos a desmentir. Eso va a sumar. Claro. Es más Que vale. hable Pero mira ella. que hoy estábamos hablando, chicos, casualmente de las mentiras que suelen decir los hombres a las mujeres. Y Susana, ¿te acordás lo que vos dijiste, verdad? Ella es solo una amiga. Eso famoso, los hombres dicen. ¿Cómo se puede saber también, Juan, que no es tu caso, verdad? Que, qué sé yo, en medio de la desesperación decía ella es solamente una amiga, pero bueno, a lo mejor le pillaron infraganti, ¿verdad? Mentira, o sea, no Bueno, ser ¿y que qué sea te un parece si montaje. escuchamos lo que dice Nicole, que ella está del otro lado del teléfono? ¿Cómo estás, Nicole? Muy buena siesta. Hola Pati, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien también. Bueno, que queremos que tengo entendido que solicitaste también hablar en este espacio y poder dar tu opinión al respecto. Claro, y aclarar un poco tanto a la gente como a las personas que verdad que estaban diciendo esto, que no, o sea, que nosotros somos solamente amigos y compañeros de Rojo y nada, o sea, que nada que ver, o sea, realmente nada que ver. Y no, y eso que se dijeron de fotos es mentira. ¿Cuál es la intención No. entonces detrás de todo esto, Nicole? ¿Crees que hay una mala onda o qué sé yo, Malala está inventando esto como siempre o les pillaron, ¿verdad? ¿Qué sé yo? No, a lo mejor, qué sé yo, a ella le contaron algo, o no sé, no, ella no va a inventar tampoco, seguramente alguien le dijo algo y ella tomó de esa forma, ¿entendés? Y dio su opinión, no sé. Se tergiversó, o sea, capaz que le Pero llegó una claro, información y se como dice tergiversó. Juan, porque nosotros sí somos muy amigos, ¿entendés? Incluso tenemos planes de trabajar juntos, seguramente él ya habrá comentado eso ahí. Tenemos así proyectos en serio y no, nada que ver aparte. Bueno, una persona que tiene una familia en Ciudad del Este, yo soy una persona que no me voy a meter en eso, ¿entendés? Yo no me voy a meter en medio de eso. ¿entendés? Excelente. Bueno, Nicole, ¿cómo es el trato tuyo con Juan? Cuando ustedes se hablan, cuando se tutean, ¿cómo se dicen? Mi cielo, amigo, A la amor, pinta, ¿no? no. Porque hay una información de que se escuchó también algo así. Mejor que nos aclaren ellos. ¿Cuál es el No, trato yo- que tienen con Juan? Juancito nomás le digo yo. Juancito. Yo sí tengo que asumir, ¿verdad? Y es de público conocimiento. Tengo amigas también que son amigas de hace años. Puedo citarte a Bruna Salinas, Fati Fernández, los compañeros son testigos. Hola, bebé, ¿cómo estás? Habla de amor sin besos. Sí. Porque somos así, o sea, la familia de Rojo que ¿cómo te puedo explicar? Crecimos de familia esa de hermanos. forma. Sí, nos queremos muchísimo, en serio. Hay Claro, y amigos. creo que son y esas son amigos. cosas muy íntimas Te también. digo, de- por tuyas de ser, Nicole. por darte un ejemplo, nosotros, por ejemplo, con Pablito cuando nos vemos, no nos saludamos como el típico aeropuerto, no, nos damos un beso, así con Lalo Monte también, con los que somos amigos, ¿entendés? Es una costumbre, o sea, hay un cariño y un afecto muy grande entre todos. Yo sí, pero tampoco da para malinterpretar, o sea, por ejemplo, si le digo, no, tranqui, mi amor, está todo bien, no es, mi Claro, amor, te amo, claro. vamos a casarnos, no. Claro. Excelente. Bueno, le agradecemos muchísimo también a Nicole que se tomó el tiempo para poder explicarnos esto. Y nosotros seguimos aquí en el sillón. Gracias, Nicole. No, de nada, gracias a ustedes por llamar y poder darme también el espacio para aclarar esto, porque también ya me estaban preguntando por todos lados. Excelente. Bueno, hablábamos así con Nicole.